consagrado para ti, Señor. Ha sido consagrado para adoración. Ha sido consagrado para la sanidad del cuerpo y del alma. Ha sido consagrado para las relaciones. Gracias por esta libertad que nos das para alabarte, para expresar gratitud, oración, de acciones de gracias, de peticiones, de compromiso. Esta mañana, Señor, cuando vamos a predicar tu palabra, cuando vamos a hablar acerca de las cosas sagradas, de las cosas eternas, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada mente esté centrada en la palabra. Que no haya preocupación, por muy grande que sea, que ocupe la mente y las emociones de las personas, sino que de una manera total, integral, estemos expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Todos decimos amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Bendito al Señor para siempre. Aleluya. Siéntense, por favor. Qué lindo que podemos nosotros hablar en este lugar. Escuche cómo lo voy a decir. Que podemos hablar en este lugar y desde este lugar a cualquier otro lugar. Así que bueno, recuerden nuestras redes sociales, comparta lo que estamos viviendo aquí con otras personas para que el próximo domingo puedan venir. Si alguna frase del mensaje captó y le gustó, escríbala y mándesela a alguien. Bendito sea el nombre del Señor. El domingo pasado, pues después de tener una semana en oración y reflexión, el Espíritu Santo me llevó a que conversara sobre una conferencia que titulé Unidos, todo es posible. ¿Cuántos recuerdan esa conferencia del domingo pasado? Levanten la mano. Alabado sea Dios. No la voy a predicar otra vez, así que vamos a dejarlo ahí. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Levanten la mano. No creo que se haya quedado media congregación el domingo pasado. ¿Y cuántos no vinieron el domingo pasado? Aquí hay alguien que no vino. No sé por qué no levantó la mano. Si vino, no vino. Esto es un misterio. Esto es un misterio metafísico. Bueno, lo importante es que basé esa conferencia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19 específicamente. Y allí me dediqué a hablar un poco del contexto, de qué venía hablando el Señor Jesucristo antes del versículo 19. Para precisamente llegar al punto central de que de alguna manera es que si estamos juntos y en armonía, serán factibles lograr las cosas que nos proponemos. ¿Cierto? Les afirmaba en esa oportunidad que la unidad es la clave para salir de la crisis y avanzar hacia el progreso sostenido. Que Jesús nos está dando esa clave por medio de la frase acerca de cualquier cosa, porque el versículo 19 habla del acuerdo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre algo, entonces así será en la tierra, será acordado en el cielo. Es el poder del acuerdo, pero la expresión fundamental allí es acerca de cualquier cosa. Me encanta esa inclusión de las diferentes situaciones que nosotros podamos vivir en esta vida. Hoy deseo entonces continuar en esta línea de pensamiento acerca de la unidad,
Para esto voy a referirme a un hecho histórico. Hoy estábamos hablando, Esther y yo, sobre eso, porque le estaba diciendo acerca de qué quería hablar, como una continuidad, como hacer una concatenación con el tema de la semana pasada, aunque ahora no estamos en una serie, pero esa es la necesidad de nuestro momento. Y yo le estaba hablando acerca de lo que tiene que ver con figuras y lo que tiene que ver con el aspecto literal. Figuras retóricas o lo que tiene que ver con lo literal. Las figuras retóricas nos ayudan a gestionar ejemplos para enseñarnos una verdad. Y en la Biblia encontramos muchísimas figuras retóricas. Pero también en la Biblia tenemos hechos que son realmente literales, es decir, es historia, no son cuentos. Rápidamente voy a darles una ilustración sobre eso. Las parábolas son figuras retóricas, son historias que el Señor contó para hacer entender a sus discípulos y hoy a nosotros verdades de arriba, difíciles de entender si nos las dijera en ese lenguaje celestial. ¿Están conmigo hoy? Diferente a los hechos que el Señor vivió durante su ministerio. La sanidad de los enfermos. Por ejemplo, Jesús caminó sobre las olas del mar. Eso no es una cuestión figurativa, eso fue literal. ¿Están conmigo hoy? Entonces, lo que quiero traerles con esto es que yo voy a basarme en una historia bíblica, literal, tal y cual se lee allí, así ocurrió. Aunque ni ustedes ni yo estuvimos en ese tiempo, pero hay un asunto que nos lleva a creer que así fue, tal y como lo expresa la palabra de Dios, y esa cosa se llama fe. Por fe entendemos que fueron creados los cielos y la tierra, por ejemplo. Entonces, esta verdad maravillosa que ocurrió en los primeros tiempos de la raza humana, que se le conoce como la Torre de Babel, la construcción de la Torre de Babel. Y esto sucedió en lo que nosotros llamamos la sociedad postdiluviana, es decir, que venía después del diluvio. Todas esas generaciones que se formaron a través de Noé y su familia, ¿ya? Con el tiempo se conformaron en una gran sociedad. Y es bien interesante este asunto. Ahora, yo voy a hablarles bajo un título que he construido. Y este título es Los constructores de Babel. Ese es el título de nuestra conferencia para esta mañana. Los constructores de Babel. Y yo pensaba que los constructores de Babel quizás no sean el mejor ejemplo para seguir. ¿Están conmigo? No sea algo que nos inspire, porque ¿qué es lo que pasa? Que nos concentramos más en el error, en las fallas, que en el resultado de cómo se fue dando esa historia. Porque, ¿qué es lo que pasa con los constructores de Babel? Lo que pasaba con ellos es que la intención del corazón de ellos no era buena. La actitud no era buena. Podemos ver a los constructores de Babel como gente desafiante, es decir, gente que desafiaba a Dios. Pero su procedimiento para la construcción de la torre es digno de imitar. Ellos pensaban, recuerden que era una sociedad postdiluviana, ellos pensaban, esto no nos va a agarrar a nosotros nuevamente fuera de base. ¿Están conmigo, verdad? Nosotros, si a Dios se le ocurre hacer esto, nosotros tenemos que responder de otra manera. Así que vamos a construir una torre muy, pero muy alta, que se pierda entre las nubes del cielo. Así que si llueve, 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 el agua no nos alcanzará. Así piensa mucha gente. El agua no me va a llegar al cuello.
una actitud prepotente. Pero lo que a mí me llama la atención, y cuando hago este estudio, no me concentro en la actitud de ellos hacia Dios. Me concentro en el procedimiento, en cómo ellos lograron de alguna manera levantar esta gran torre que le llamó la atención a Dios. Y la conclusión de Dios fue, a esta gente hay que pararla, porque tienen tanta actitud, tanto fervor, que pueden llegar realmente hasta arriba. Esas fueron las conclusiones de Dios. Y allí es donde yo me concentro en esta mañana para hablarles. En el procedimiento para lograr una construcción tan majestuosa. Ahora no lo recuerdo, pero leí acerca de los constructores Babel, algo que decía así, voy a ser textual. Lo que ellos pretendieron convertir en un monumento a los esfuerzos humanos se transformó en un símbolo del castigo divino al orgullo y a la autosuficiencia. La gente de esta historia construyó su torre como un monumento a su propia grandeza. Y el autor hace una aplicación aquí interesante. A veces construimos monumentos a nuestra propia grandeza. Y dice algo así como ropas caras, una gran casa, un automóvil lujoso, un trabajo importante que se pueden convertir en especie de torres o de monumentos. Él dice que esto llama la atención. Esto se puede decir como que no es malo en sí, dice el autor. Pero cuando los usamos para jactarnos y gloriarnos, toman el lugar de Dios en nuestras vidas. Somos libres para desarrollarnos, pero no para pensar que hemos reemplazado a Dios. Y concluye en esta cita el autor: ¿qué torres has construido tú en tu vida? ¿Cuáles son tus dioses? Constructores, ya sabemos a qué se dedica un constructor. Pero la otra frase del título de esta conferencia es Babel. Y debe llamar la atención de nuestra audiencia ese nombre. Y lo que realmente nos dice el diccionario que investiga la construcción de estas palabras es que Babel se deriva del hebreo Balal, que significa trastornado o confundido. Más tarde, los babilonios interpretaron Babel como la puerta del Dios. La mayoría de los especialistas vincula a esta ciudad con Babilonia, la cual se convirtió finalmente en sinónimo de la última ciudad malvada que persiguió al pueblo de Dios, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. De manera que aquí encontramos las respuestas del por qué hay tantas lenguas en la tierra. Cuando nos enfocamos en esta historia, nos da la respuesta histórica de por qué hay tantos idiomas en el mundo. Y no solamente eso, en Babel se lograron esas dos cosas: el inicio de múltiples idiomas, pero también cómo comenzó a llenarse la tierra. Dos grandes resultados de esa iniciativa humana, y que Dios entonces, para cumplir lo que dijo al principio, estaría en total y absoluto desarrollo. Después de estos dos argumentos históricos que les he dado, es bueno revisar la parte positiva de este esfuerzo humano, y allí es donde yo quiero llegar. Decía que a menos que Dios mismo no se los hubiese impedido, ellos habrían logrado su proposición. La pregunta entonces que les dejo en sus corazones ahora para que sigan conmigo este día es: ¿por qué lograron llegar tan lejos? Para los que no han leído esta historia,
voy a compartirles este capítulo 8 del libro de Génesis, donde se desarrolla esta historia interesante. Capítulo 11, versículos 1 al 8. Allí voy a tener la lectura de la palabra para ponerlos en contexto. Toda la tierra tenía un solo idioma, comienza diciendo este capítulo 11, y las mismas palabras. Pero aconteció que al emigrar del oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: venid, hagamos adobes y quemémoslo con fuego. Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Quiero que vayan tomando esos aspectos importantes de la lectura. Y dijeron: venid, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5 dice: Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Entonces dijo Jehová: he aquí que este pueblo está unido. Este pueblo está unido. Y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Vamos pues, me gusta ese plural del capítulo, del versículo 7. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su compañero. Mira lo que dice el versículo 8. Así los dispersó Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque Jehová confundió allí el lenguaje de toda la tierra y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Interesante relato, ¿verdad? Un relato histórico que nos deja la palabra de Dios. Ahora, leyendo esto, compartiéndolo con ustedes, encuentro que los constructores de Babel lograron lo que pudieron porque tuvieron lo que yo llamo una unidad integral. ¿Y qué es unidad integral? Bueno, lo primero que me dice sobre la unidad integral es que ellos tenían una posibilidad importante para lograr su objetivo, y es que tenían un mismo lenguaje. Y es lo que yo llamo una unidad de lenguaje. Dice la Biblia: entonces tenían toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y bajo ese lenguaje ellos tuvieron la capacidad de comunicarse. Qué importante es la comunicación. Hay dos problemas con la comunicación. Cuando no nos comunicamos, obviamente, pues no hay un mensaje, por lo tanto hay un desconocimiento. Y el otro problema con la comunicación es no saber comunicarnos. Cuando no nos sabemos comunicar, la otra parte, mi interlocutor, va a entender lo que quiera, porque yo no me he sabido expresar. Aquí no. Aquí ellos estaban muy claros en su lengua, en su idioma, y también estaban claros en lo que querían hacer. Versículo 3, bajo esta misma posibilidad y capacidad de comunicación, dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide, mírense, llegue al cielo. Y en ese lenguaje comunicaban: y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este punto es importante por cuanto estamos viendo no solamente la capacidad de comunicación, sino también lo que se quería lograr. Alguien dijo que el lenguaje es la base de la comunicación del ser humano.
nos permite expresarnos y comprender a los demás, y dependiendo de cómo lo utilicemos, vamos a construir e interpretar el mundo de manera diferente. Gran parte de nuestra relación, escuchen bien lo que voy a decir hoy, gran parte de nuestras relaciones, tanto locales, lo que yo estoy haciendo, este ejercicio comunicacional, yo estoy ahora mismo, es un ejercicio comunicacional, aquí, en esta reunión, o en cualquier reunión que nosotros hagamos, en cualquier parte de nuestras relaciones, lo que va a preponderar allí es precisamente la comunicación. Lo que queremos decir, mira cómo esto es tan importante. Una comunicación consciente es aquella que antes de tú hablar, ya tú sabes cuál es la intención. ¿Están conmigo? Es el para qué, no el por qué, es el para qué estoy comunicando. Porque ya tengo una intención aquí en mi corazón. Y esa veces, esa intención que tengo aquí adentro, la puedo manipular para lograr captar la atención y el compromiso de las personas. Eso tiene que ver con un estado consciente antes de hablar. Y esta gente, cuando manifestaron, los líderes cuando manifestaron esto, ya ellos sabían qué era la intención que estaban tratando de manifestar en los demás. El apóstol Pablo, precisamente hablando de esto, de la comunicación en los términos de la congregación, y en este caso el medio que el apóstol utiliza para esta comunicación es el escritural. Y le escribe esta carta a los hermanos de Corinto. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mira esto, interesante, que habléis todos una misma cosa. Lo tengo aquí en negrillas y subrayado en mis notas. Habléis todos una misma cosa. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que nosotros hablemos una misma cosa? Pregúntese eso. Cuando tú lees la Biblia tienes que preguntarle a la Biblia por qué o para qué. Y es lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo acabo de leer este versículo, pero me estoy preguntando por qué o para qué todos tenemos que hablar una misma cosa. Porque si no lo hacemos va a haber problemas. ¿Y cuál es el problema? Aquí está la respuesta. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente. Me encanta esto, en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es la pregunta. ¿Para qué tenemos que hablar? Para evitar conflictos, divisiones, desacuerdos. Así que esto es importante. Y eso es una de las primeras cosas que les dio resultado a los constructores de Babel. El hablar una misma cosa. Estamos nosotros en este momento en una situación interesante, donde tenemos que tener un mismo lenguaje. El Centro Evangelístico como organización tiene un lenguaje. Tú puedes ir a cualquier reunión de otra iglesia, escúchame bien, y fácilmente tú vas a entender, vas a comprender que allí se usa un lenguaje diferente. Y también una forma diferente de hacer las cosas. Eso no quiere decir que es antibíblico, que tiene problemas doctrinales. No me refiero a eso. Estoy hablando de iglesias sanas. Porque yo siempre he dicho que las iglesias son como las familias. Las familias no van a dejar de hacer familia porque yo hago las cosas diferentes a como ellos lo hacen o a viceversa. ¿Están conmigo este día colocando este ejemplo? Mira, hay familias muy organizadas que tienen una hora exacta para comer.
Y a esa hora todos están a la mesa. Hay familias que comen en cualquier lado. Llega uno y se sirve ahí y se va para Palo de Mango por allá a comerse la caraota con arroz. Los que se ríen es lo que hacen eso. Es una broma. ¿Ah? Hay familias donde cada quien tiene su habitación. Pero hay familias donde esa habitación parece Gaza. ¿Están conmigo? Gaza. Se ha destruido. Habitaciones desordenadas. Hay familias donde cada habitación de cada persona está ordenada, pero no dejan de ser familia. ¿Están conmigo, verdad? Así pasa con las iglesias. Somos iglesia, somos reunión, somos congregación, pero cada una de ellas tiene un lenguaje, tiene una forma de hacer las cosas. Cuando un lenguaje de una iglesia, una forma de comunicación de una iglesia es permeado por otro lenguaje, ahí hay problemas. Hay problemas porque no nos entendemos. ¿Están conmigo, verdad? Hay un Babel ahí. ¿Y qué va a traer eso como consecuencia? Que no nos vamos a entender. Yo creo que estamos en un tema interesante ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque antes, en la Cuarta República, ¿cuántos son de la Cuarta República aquí? Hay algunos que no son de la Cuarta República, son de la Quinta. Los millennials, por ejemplo, son de la Quinta. Ahora, en la Cuarta República, y ustedes saben que eso es una figura que yo uso, no había internet. No habían teléfonos inteligentes. Todos los teléfonos que teníamos eran brutos. Pero no, estamos en otro tiempo, donde la comunicación es abierta. Donde tú tienes acceso a todo conocimiento. Google es médico, es abogado, es espiritista. Usted consigue toda información ahí. Porque la comunicación hoy es abierta. ¿Qué quiere decir entonces? Y usted quiere ver cómo funciona la iglesia tal, usted se mete en YouTube y abre el canal de la iglesia tal y usted va a ver cosas ahí diferentes a las que es su iglesia en realidad. No sé si me voy explicando. ¿Qué necesitamos entonces ante este bombardeo de cosas, conocimientos, palabras y tal y qué sé yo? ¿Qué necesitamos? Formación. Y vuelvo con el ejemplo de las familias. Si los padres nos preocupamos por educar a nuestros hijos, por hablarles en contra de la droga, en contra de la prostitución, en contra de la pornografía, con base, con fundamento, los educamos, ellos nunca van a caer allí. Por el poder de la formación y la preocupación de sus padres. Y así debe pasar en las iglesias. Las iglesias tenemos nosotros los líderes que dar formación, y es lo que yo estoy haciendo esta mañana. Formar a nuestra gente para que no se dejen contaminar por otras cosas que incluso muy malas, que entonces pueden traernos problemas a lo interno. ¿Están conmigo, verdad? No es que en la iglesia tal que yo veo en YouTube hacían las cosas así. Esos son ellos. ¿Están conmigo, verdad? No es que el papá de fulano le da permiso para llegar a las 12 de la noche. Ese es ese papá. Este papá que está aquí no está de acuerdo con eso. Si van conmigo con todas estas ilustraciones. La gente de Babel, su liderazgo estaba logrando lo que estaba logrando hasta este momento en que vamos aquí. ¿Gracias a qué? Al poder de la comunicación. Un lenguaje igual. Se estaban entendiendo de manera que todos hablaban una misma cosa. Cuando la gente me viene a mí con esos cuentos, mi respuesta es: ese es ese pastor y es esa iglesia. Y para usar una palabra que está muy en boga hoy en día, yo les digo, esa revelación no me ha llegado a mí todavía. Porque Dios va a dirigir a cada líder y a cada pastor de una manera diferente.
El número 2 que encuentro aquí, analizando a esa organización, es que así como tuvieron un mismo lenguaje, quiere decir que tuvieron una capacidad para insertar una misma visión. Una visión, para ser un poco así más amplio en el asunto, una visión es un cuadro imaginario que uno tiene y que se propone hacerlo realidad, a que eso se concrete. Y la visión se va transfiriendo. ¿Y la visión cómo se transfiere? A través del lenguaje. Esto es lo que queremos en esta iglesia, esto es lo que queremos en este lugar, esto es lo que vamos a hacer siempre apuntando al futuro, por lo tanto es una visión. Y eso a través de las comunicaciones fue lo que ellos comenzaron a insertar en la mente, en el corazón de toda una nación o pueblo. 3 cosas observo yo, o 2 cosas que partieron de una visión. En primer lugar está la visión, pero eso hizo que estuvieran unidos también en el trabajo y la organización. Visión. ¿Cuál era la visión? Edifiquémonos. Vamos a hacer una ciudad. Mire cómo, qué belleza, ¿no? Porque siempre la visión es bonita. ¿Cómo se pinta? Vamos a hacer una gran ciudad. Y vamos a hacer una gran torre. No solamente una torrecita. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Todas esas cosas son bonitas. Eso es lo que ellos le estaban metiendo en el corazón a su gente. Quizás argumentaron la gran tragedia del pasado, el diluvio. Esto no nos va a volver a pasar. Y la argumentación para lograr esa visión es a través del lenguaje. Tenemos que insistir constantemente en la construcción de una visión. La visión del Centro Evangelístico Peniel es ser una iglesia para la ciudad. Y hemos estado trabajando en eso. Ahora, la pregunta, y quiero ayudarlos a entender esto, la pregunta es cómo lograr, o cómo nosotros estamos logrando, o tratando de lograr, ser una iglesia para la ciudad. Bueno, con trabajo y organización. Mira, esto me encanta. Son los detalles que están allí en ese pasaje que leímos. Hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y luego dice, y les sirvió. Fíjense cómo estaba la visión. Hagamos, pero luego dice, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Este punto es maravilloso. Creatividad. Inteligencia. Lo que dio resultado en un momento no siempre va a darnos resultados. Así que tenemos que mejorar la cosa. Ya no es piedra, ya no es barro. Mire al nivel que llegaron. Ladrillo. Es decir, algo más terminado. Incluso hasta estético. Porque no vamos a comparar la forma de una piedra con la forma de un ladrillo. Pero aún en la mezcla, para que eso pegara, ellos también avanzaron y se aprovecharon del petróleo. Hablando aquí de asfalto, en lugar de mezcla. Esto para nosotros hoy podemos aprenderlo de hace cualquier cantidad de siglos, miles de años. Visión que nos debe llevar al trabajo y a la organización. Y el trabajo, escúchame, y la organización no son estáticas, son dinámicas. La iglesia ha tenido que asumir ¿qué cosas? Asumir la cuestión comunicacional abierta, las redes sociales. Es decir, vamos avanzando de acuerdo a cómo va avanzando la sociedad, porque la sociedad igualmente es dinámica.
Y desde el punto de vista de la evangelización, desde el punto de vista de alcanzar a otros, pues tenemos que ser también dinámicos. No es imitar al mundo, es aprovechar las cosas positivas de la tecnología o de la ciencia para adecuarla a nuestros tiempos. Decía el sabio Salomón, donde no hay visión, escúchame bien, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, enloquece, uno para acá, uno para allá. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. Parafraseando la segunda parte de este texto, pero el que guarda la ley es bienaventurado, el que se organiza de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios va a ser feliz. Porque la felicidad consiste en todas aquellas cosas que finalmente tú logras después del gran esfuerzo. Todos podemos estar trabajando, esta frase la construí esta semana. Todos podemos estar trabajando, pero no todos organizadamente. Por eso es que lamentablemente en algunos casos hay gente que trabaja y termina como frustrado. ¿Por qué? Porque le ha faltado organización. ¿Están conmigo este día, verdad? ¿Están conmigo? Diga, yo estoy aprendiendo. Y que lo estás aprendiendo para aplicarlo incluso a tu propia vida. Recuerda, yo siempre he dicho que cuando nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, no solamente nos conectamos con el cielo, sino que esa conexión con el cielo me permite conectarme con mi realidad para aprender. Yo no sé si esa frase está por ahí, pero me permite entonces aprender del cielo para cómo vivir en la tierra. Y esas son las cosas lindas de la Biblia, que a mí siempre, desde que era un niño de 10 años, me impactó de cómo la Biblia no se quedó en el cielo. La palabra no se quedó con Dios en el cielo, sino que la palabra se hizo carne en Jesucristo para traernos a nosotros nuevas formas de cómo manejar esta vida tan complicada. Voy a terminar. Escúchame bien lo que te voy a decir. Me encanta el orden como está allí. Puedes tener una buena comunicación con otras personas. Te puedes entender con esas otras personas. Pero si no estás obedeciendo, escúchame bien, escuchando y obedeciendo a aquel que te está hablando en tu propio idioma, no vas a lograr nada. Porque lo que se quiere a través de esa comunicación es generarte una visión y que esa visión te anime a trabajar sobre ella y a organizarte. Ok, puedes tener entonces las dos primeras cosas. Puedes estar comunicándote bien, entendiendo bien, incluso puedes tener una visión, puedes estar trabajando y puedes estar organizado. Pero en la experiencia de los constructores de Babel hay un elemento fundamental que sin ese todo lo demás puede venirse abajo. ¿Sabes cómo se llama eso? Perseverancia, constancia. Sí, podemos tener todo eso, pero si no somos constantes, lo demás se quedará por allá en la historia. Sí, una vez lo intentamos, pero no pudimos, qué tal y qué sé yo. Fija tu atención en el versículo 6. Y esto no lo están diciendo ellos, lo está diciendo nada menos y nada más que Jehová el Padre, el Señor. Dios mismo, escúchame bien, Dios mismo lo detectó. Se dio cuenta. Versículo 6 dice, y nada, escúchame bien, esa expresión hay que colocarla en negrilla, y nada les hará desistir. Qué tremendo, qué fuerza no tenía esa gente. Y nada les hará desistir. Ahora,
de lo que han pensado hacer. Imagínense el poder de perseverancia, de determinación que este pueblo tenía. ¿En función de qué? De lograr su objetivo, de lograr lo que se habían propuesto. ¿Cuánta gente está posponiendo su visión, está posponiendo su proyecto? No, mañana lo hago. No, que después. ¿Saben cómo llama Santiago a esa gente? El apóstol Santiago lo llama de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Y nunca van a terminar el asunto. Hay gente que está matando su visión. Hay iglesias que están sepultando su visión por estar distrayéndose en otras cosas. Incluso hay iglesias, hay personas, hay ministros que están enterrando la visión de Dios, nada menos y nada más que eso, por estar poniendo sus ojos en otras cosas, distraídos. ¿Y sabes cuál es la visión de Dios para la iglesia? ¿Sabes cuál es la visión de Dios para ti y para mí que formamos parte de la iglesia del Señor? Que seamos luz en este mundo, que seamos la sal de la tierra en este mundo. Que llevemos la palabra de Dios, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero ¿en qué andamos? Es la pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? Distraídos. Distraídos en la tecnología. Distraídos en las discusiones banales acerca de doctrinas y cosas y de normas. Distraídos en mostrar un show, en mostrar un atractivo en el que se ha invertido mucho dinero, cuando realmente la mayor inversión del pueblo y de la iglesia del Señor es llevar el evangelio a todo el mundo. Quizá el mejor ejemplo sobre la perseverancia y la determinación acerca de un objetivo, de un propósito, de una visión, llámalo como tú quieras, fueron las palabras reiterativas de Jehová a un simple mortal como tú y como yo, llamado Josué. Mire la persistencia. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Esa era la visión. Pero para lograr esa heredad en la tierra, este líder tenía que esforzarse y ser valiente. Pero más adelante, en ese capítulo 1 del libro de Josué, el Señor vuelve sobre él, porque el tipo estaba postergando. Yo he hablado en varias ocasiones sobre esas primeras palabras del capítulo 1. Josué estaba postergando la visión de Dios. Él sabía lo que le venía y mientras más tiempo para él, mejor. Y por eso Dios insiste sobre él. No es porque él estaba ansioso esperando. No, él estaba ahí hecho el loco, como decimos aquí en este país. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Mira, aquí hay una riqueza gramatical en estas palabras. Hay como repeticiones de palabras. No, pero es la fuerza gramatical. Es el tono gramatical que Dios está usando, que de alguna manera está como golpeando, como despiértate, vale. Esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, no desmayes. Eso es mucha fuerza. Hay una insistencia de Dios para que este hombre cumpliera lo que Dios había determinado para este pueblo. Esa era la visión de Dios, la tierra que fluye leche y miel. Pero este hombre estaba allí con temor.
Yo oro por un despertar en nuestra mente y en nuestro espíritu. Oro por un avivamiento de compromiso integral del pueblo de Dios, no solamente del Centro Evangelístico Peniel, sino en un movimiento real del Espíritu en este país para hacer lo que tenemos que hacer y abandonemos aquellas cosas que nos atan y nos impiden lograr lo que Dios ha determinado. Conclusión. Diríjase al que está solo y pregúntele, ¿qué podemos aprender de esto? Pregúntale, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Sabes qué? Hoy es importante, es vital, revisar. Por eso no te quedes con el mensaje aquí, llévate el mensaje. Llévalo a tu casa. Llévalo a tu tiempo de reflexión y sigue indagando. No te quedes con lo que el pastor José te dijo, porque de repente yo estoy hablándole aquí algo loco, equivocado. No, confírmalo en tu casa. Revisa el pasaje, métete allí. Y no solamente vas a corroborar la verdad que se te habló, sino que la vas a enriquecer. Mira, hay que revisar la actitud. Te puedes comunicar bien, puedes tener una visión, incluso puede ser determinante, pero si la actitud no es correcta, eso nunca se va a dar. ¿Cuál era la actitud de ellos? Vamos a hacernos un nombre. ¿Sabes cómo se llama eso? Arrogancia. Vamos a hacernos un nombre, vamos a hacernos famosos, vamos a hacernos poderosos. Esa es una mala actitud. Y esa actitud malvada, perversa, carnal, de la naturaleza caída, hay que decirle fuera en el nombre de Jesús, porque el Señor nos manda a ser mansos y humildes de corazón. A entender que este asunto se mueve por la gracia y el poder de Dios, no por los recursos humanos, sino por la gracia de Dios. Que no nos domine la actitud de la arrogancia. Lo segundo es que las malas motivaciones, escucha bien, esto es muy grave, dividirán al pueblo y la obra no podrá ser concluida. ¿Sabes lo que hizo Dios frente a la arrogancia de ellos? ¿Sabes lo que decidió Dios hacer y lo hizo frente a la prepotencia de ellos? Los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Escúchame bien, y no lo lograron, dice el pasaje al final, y dejaron de edificar la ciudad. Nosotros estamos aquí para edificar. Ya no somos los constructores de Babel, ahora somos los constructores de Peniel. Estamos construyendo. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios para siempre. Ponga su mano a su corazón y háblele al Señor desde su corazón. Tiempo de revisar nuestras actitudes. Tiempo de revisar lo que estamos pensando. ¿Estás pensando bien? ¿Estás pensando según el Espíritu del Señor? ¿O estás pensando según tus planes, tus proyectos? Es tiempo de bajarle 2 a la arrogancia y subir al máximo, a la máxima expresión, la humildad y la sencillez. Porque al fin y al cabo, ¿qué somos? Somos siervos. Padre, gracias te doy por permitirme en este tiempo hablar lo que has puesto en mi corazón desde la semana pasada. Oro, Señor, para que perdones cualquier mala, nociva
motivación. Sana nuestra mente, sana nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para finalmente construir la ciudad. Los constructores de Babel no pudieron terminar la construcción de la ciudad. A diferencia de ellos, y aprendiendo de sus errores, nosotros queremos terminar la construcción de la ciudad. Nos entregamos a ti, Señor, este día. Nos entregamos a ti, Señor, este día. Todos digan amén y amén. Gloria a Dios.